Bienvenido a Más Project, este nuevo proyecto. Saludos a todos. Antes de comenzar con este podcast muy interesante en donde el invitado va a ser el protagonista, pero también le vamos a dejar un poquito, vamos a hacer un poco acuchilladas. Le mando un saludo enorme a Facebook, Instagram, TikTok y el link lo van a encontrar debajo de esta invitación. ¿Cómo estás? Todo bien, Max. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por todo. La verdad que es un placer estar aquí abriendo ese proyecto junto a vos. Y bueno, estoy bien. Vamos a empezar con todo en la charla. Bien, veo que estás muy duro todavía. Estamos todo bien. Esto Bueno, es. claro, Tómate un claro. poco de cerveza. Claro, claro. No, estoy bien, entonces me voy a quedar un poco más tranquilo, ¿no? Dale, ¿cuál es tu Bien. nombre? ¿De dónde venís? Bueno, me llamo Joao Pedro. Joao Pedro, pero todos me conocen como Pedro, nomás por cuenta de la facu. Ahí soy dos Santos Márquez, Joao Pedro, pero Pedro nomás, tranquilo. Y soy de Brasilia, capital de Brasil. Estoy acá hace 2 años más o menos, acá en Santo Tomé, y vení para hacer la facultad, nada más. Y conocí a San Borja, tengo familia ahí, tengo todo, conozco la gente así, por más. Y todo es cierto. La verdad que fue un viaje llegar acá en Santo Tomé, pero la vida se encarga de todo nomás, ¿no? ¿Y cómo te recibió el lugar? ¿Notaste alguna discriminación? O por ahí, por ejemplo, hay mucho impacto en la cultura, Ah, ¿sí? sí, claro, el impacto cultural es una cosa enorme. La verdad es que es enorme, porque salimos de Brasil, con los brasileños, claro, salimos de Brasil, imaginamos otra cultura como algo raro, nomás, pero no algo como impactante para Pasamos de nosotros. algo muy histriónico a algo más cerrado. Exactamente, Sí. exactamente. En Brasil todo es familia, todo es una fiesta, todo es ese, como acá llamamos de quilombo, toda esa fiesta. Ujú. Acá en Argentina no, todo más patronizado, todo más organizado, por así decir. Entonces, Sí, el llegado pero después acá, por la sombra, mamita querida, ¿no? más o ¿Por menos ahí. qué las carotinas son tan lindas? Ah, claro, entonces ahora podemos hablar de la belleza, también ahí podemos, no No, no, pero pasa. ojo que hay un tema de las hormonas de los lugares cálidos, ¿eh? Fue un estudio Y también imagina la genética, ¿no? sí, La sí, sí. genética acá. Claro que- Pero el impacto cultural es increíble. La verdad que es que increíble todo, porque es conocer otra cultura, conocer otras personas de otras vidas, de otros caminos. Entonces, para mí fue tranquilo. Claro, tenemos problemas. No hay como decir que no tuvimos problemas los brasileños en general. Pero, claro, también la ciudad, las personas. Santo Tomé es una ciudad increíble de vivir, increíble. Y también la Faco, gente de afuera, de Argentina, gente de otros lugares y que son también personas increíbles de conocer, increíbles. Entonces, en general es bueno. Dale, me gustaría que hable un poquito más fuerte, pero está todo bien. Vamos a salir un poquito del tema de la Facu, que después vamos a retomar el tema de la Facu, que es algo muy interesante. ¿Cómo está Brasil hoy en día a nivel, no quiero que me des un PowerPoint, ¿no? Pero a nivel de lo que vendría a ser socioeconómico, ¿está pasando por un buen periodo regular, o es como en la Argentina que solamente va en picada? Ahí que está, porque es una situación totalmente distinta de Argentina, porque Argentina tuvo una recaída ahí en la pandemia, 2020-2021 fue más difícil que Brasil en Argentina, por cuenta también del cierre de las casas, del comercio, de todo, el Estado fue otra acción que tomó. Entonces, cuando hablamos de socioeconómico, son distintos, pero hablar de peor o mejor, ahí que está. Todo eso es variable. Si quiere hablar de mejor, tenemos que poner una regla para saber qué es mejor. O si quiere peor, tenemos una regla. Yo diría que están equilibrados, porque hay puntos en Argentina, con pesquisas que hablamos que podemos ver, pesquisar sobre todo eso, hay puntos en Argentina que son mejores, pero hay otros puntos que no. Ejemplo, vamos a hablar de la calidad de la salud. Podemos hablar que en Argentina es peor que en Brasil, pero no podemos hablar que en Brasil es increíble. No Claro. podemos hablar eso. Entonces, todo con equilibrio. Ahí estamos en un año difícil, 2026 para Brasil no es fácil por cuenta de una elección nacional. Entonces el presidente, gobernadores, todo ese tema es difícil. La sociedad está difícil para la sociedad elegir.
Sí, su sí, nuevo liderazgo. es un tema bastante complejo, la verdad. Y te hago una pregunta que yo siempre quise saber, y ahora que tengo un hermano brasileño acá, lo voy a hacer sí o sí. ¿Por qué las facultades, no solamente de medicina en Brasil, ¿sí? Son no solamente rigurosas, porque si uno dice rigurosas, bueno, por ahí ser el mejor en algo te capacita a entrar en dicha facultad, sino que ingresan a dedo, ¿sí? Muchos de ellos. O si tenés que ingresar, tenés que ser de clase media alta o alta en Brasil. Exactamente. ¿Por qué esa carencia del acceso a la educación? ¿Y por qué el acceso a la educación es distinto del acceso a la enseñanza? Son cosas distintas. ¿Por qué? Porque si hablamos de, por ejemplo, acceder a una facultad, a una enseñanza superior, medicina, por ejemplo, acceder a eso es totalmente difícil. Pero terminar el ensino secundario es una cosa. Terminar una facultad, otra media, también es otra cosa. Entonces, cuando hablamos de la población es estudiada en datos, en preguntas, en todo eso. La población tiene un estudio, pero la calidad de ese estudio. No puede seguir mejorando, no puede seguir avanzando. Exacto, es difícil porque desde ahí más o menos 2000, el año 2000 para frente, tuvo una evolución enorme en la educación brasileña. Y eso no es hablar de política completamente, pero no hay como negar el punto de que gobiernos hicieron avances educacionales en el país. Bien, derecha, izquierda o medio, después me vas a responder. Ah, Así es más bueno. proye, que pasamos de un tema a otro. De masa, ¿no? Vamos a hablar un poco de Dios. ¿Vos Oh, crees bueno. en Dios? ¿Crees en las religiones? ¿Crees en la iglesia? ¿En qué crees? Bueno, te devuelvo con una pregunta, igual Sócrates, puede ser. Ujú. ¿Qué es Dios? ¿Qué sería Dios? ¿Quieres que responda? Por favor. Bueno, desde mi postura, ¿sí? Yo soy agnóstico. ¿Qué es ser agnóstico? Es casi no creer, un 98, 99% digo Dios no existe, ¿sí? Pero dejo ese 2% porque no somos nadie. A ver, generalmente se dice que el negativo no se prueba, ¿sí? Comprendo Pero es un negativo tan grande que la ciencia no puede decir, no, que el no. negativo no se prueba, ¿sí? Está bien. Ahora bien, hay que definir qué es Dios, ¿sí? Dios como fuerza universal, porque Dios puede ser, como lo decía Albert Einstein, o muchos científicos, ¿no es cierto? Dios en su escritura, ¿no es cierto? Era como las fuerzas universales del universo: gravedad, fuerza nuclear fuerte, débil y el electromagnetismo, ¿sí? Entonces, que estemos hablando de un tipo barbudo que tenga mala hostia, Claro. no sé, yo casi no creo, ¿sí? Pero también vamos a hablar un poquito de un posible Dios si existiera. Claro. En ese tema yo pienso más o menos estamos alineados ahí en ese tema. Un viejo También, barbudo. no, estamos alineados en el punto claro de que yo no sé si puede existir, pero tengo una duda. Exactamente, 98, 99% ahí de casi no creo. En algo así como un señor con Navarro y todo organizado con sus 12 discípulos y todo más. Pero es importante decir que toda la parte religiosa de la humanidad es importante. Ahí sí yo puedo decir si Dios existe de la forma como dicen o no. No quiero me prender a ese tema. Quiero decir Hay que otra es pregunta, importante en ese. hay otra pregunta en base a eso, que ahí vamos a ver bien tu calidad tu calidad humana. Eh, claro, estamos indagando la existencia de Dios, ¿cierto? Y uno no puede pensar o dudar de si Dios existe o no, ¿sí? Y una de las primicias y de las principales dudas de que si Dios existe o no es la maldad, ¿sí? ¿Por qué existe tanta maldad? Vamos a suponer que sí creemos en Dios, ¿sí? Bueno, Que vos sos
creyente de un viejo barbudo y yo soy agnóstico y el barbudo está por el otro lado. Pero si es así, si es omnipresente, omnipotente, ¿por qué permite tanta maldad? Porque permite la humanidad, solamente por eso. Porque el ser humano tiene cosas, aspectos claros que ese Dios aprovecha. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de una batalla entre dos personas y una sale muerta, infelizmente, ocurre. Y bueno, es una maldad, es una cosa mala que pasó. Pero, ¿eso fue por cuenta de Dios o fue por cuenta del ser humano? Esas son dos cosas distintas que muchas religiones se, se, se reúnen para discutir. Y ahí que está todo el punto. Porque si yo creo que, por ejemplo, Dios permite eso y todo, y bueno, Él quiere una parte de maldad en la humanidad, bueno, yo puedo decir, ese Dios no es bueno. Pero sí, yo Estamos entiendo. hablando de un Dios bastante hijo de puta, ¿no? Exactamente, estamos hablando de la verdad, un Dios como aquella serie de TV. Vamos al casino. Entonces, en ese tema es un Dios que Dios es ese y quiere la cosa mala de sus hijos, por así decir. Entonces, si hablamos en ese punto, ya no hay mucho que hablar. Sí, cuando se habla de la iglesia, vos sabés que la Inquisición de la iglesia fue terrible. La cantidad de gente que desvivió para que el algoritmo de YouTube no me joda, desvivió, ¿sí? Fue bastante complicado. Justamente te hice esa pregunta porque la maldad humana, ¿sí? El holocausto fue algo terrible. Si nosotros pedimos a Dios que ponga un límite, ¿sí? Tomás de Aquino ya resolvió esa primicia, ¿sí? Vos, por ejemplo, le dirías a Dios, por ejemplo, deja que no se robe más. ¿Te dirías eso? No, yo no pediría. Bueno, pero vamos a suponer que sí. Bueno, Vamos a suponer que sos un vamos a pensar que trastornado sí, y vamos a que pensar sí. que sí. Perfecto. Te dice eso. Bien, perfecto. Pero, por ejemplo, vos pedirías, si sos una persona decente, que se evite el holocausto, donde murieron millones de personas, ¿sí? Ahora, la pregunta que se hace Tomás de Aquino, ¿la muerte de una persona no basta? Entonces, como justamente vos dijiste, los desastres naturales y todo eso también es por el tema del libre albedrío. Si Dios no permitiría, supuestamente, Tomás, ¿no?, la maldad, no seríamos libres, ¿sí? Aparte que también muchas catástrofes ahora cerca de España, no sé bien en qué región hubo una inundación, y vos sabés que la generación de cristal, uno dice generación de cristal, fue la que más ayudó. ¿Y por qué esa generación de cristal? Yo soy de esa generación de cristal. Bueno, yo tengo 18 años, no sé, puedo hablar con calidad sobre eso. ¿Por qué? Porque, bueno, fuimos formados en otro mundo. La generación Z, que es la generación de cristal, es una generación totalmente distinta de la Te- generación anterior. ¿Sos un Teyan, sí o no? No, claro que no. Ahí no, boludo. No, claro que no. Un animal, un perro nomás. ¿Qué harías con esa persona, por ejemplo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué harías con esa persona que se percibe Terian? Ah, no, yo no haría nada más que, por ejemplo, es un perro. Bueno, Sí. vamos a caminar ahí, puede hacer todo al piso, puede caminar nomás, pero no me moleste. Puede hacer que quiera, pero no me moleste, che. Yo sinceramente, cada uno hace lo que él quiera. A mí eso no me importa. Lo que me importa es que ese es nuestro puto futuro, ¿no? O Y sea, claro que es el futuro, pero hay que pensar que está ocurriendo. o sea, no nuestro futuro, es el futuro del país, digo. Sí, del país y de todo, de la ¿Entendés? civilización. El occidente, Entonces, todo está ahí. cada vez vamos más para atrás. Pero hay que estar perspectiva ahí. Sí. Perspectiva. Porque si vamos a pensar, por ejemplo, evolución. ¿Qué es la evolución? Y esa es una pregunta interesante. Porque si empezamos así, que la evolución es todo, que cambia la humanidad, entonces es una evolución, los diríamos. Si la evolución es algo medicinal, por ejemplo, ahora tenemos
El lavado de manos. Fue una evolución increíble el lavado No, de no, manos. tal cual. Y que fue hecho por una enfermera. Que Sí, para la época había mucho machismo. exacto, y sacó para como si fuera un hombre. Sí. Entonces sí, pero son cosas simples o sencillas, vamos a decir así, pero son cosas interesantísimas. Y yo puedo decir, en cierto punto, que es una evolución. Hablando de la evolución, te la pongo muy jodida acá. ¿Sí? Vamos a la evolución del lenguaje. Lenguaje inclusivo. Bueno, lenguaje inclusivo. ¿Qué es esa puta aberración? Tenemos que saber primero cuál es la función del lenguaje. Simples. ¿Por qué yo pienso así? Porque si tenemos un problema o un supuesto problema, tenemos que entender por qué sería un problema. Entonces, si pienso en lenguaje, tengo que decir el lenguaje humano. Porque el lenguaje de un mono es distinto de un lenguaje humano. El mono puede comunicar con otro y hablar. Hay una casa, hay un cazador ahí, no vamos para ahí, si no vamos a morir. Pero un humano puede decir a otro, ahí vi huellas ahí en el camino, vamos a cazar al norte ahora porque hay comida ahí. Esa evolución es la cosa que cambió, que tuvo una diferencia enorme entre la humanidad y entre otros primatas. Fue eso que cambió. Ahora yo te pregunto, ¿qué más complicado? Que es obvio, ¿eh? ¿Saber latín? ¿Hablar latín fluido? ¿Escribir? ¿O saber español? Yo te diría, ¿qué época? Te digo latín duro, porque hay dos tipos de latines. Vulgar o... El duro que ni ellos entendían, y el latín vulgar. Exacto. ¿Sí? Hagamos una comparación entre el latín duro, ¿sí? Y el español. ¿Cuál es más fácil de hablar? Yo diría que el español. ¿Y por qué evolucionó? Porque vamos a aclarar de dónde puta viene las lenguas, ¿no? Sí, Viene de un latín duro que pasó a latín vulgar, vulgar. que después de varios eventos, la derrota de los romanos, etcétera, el latín vulgar se fue adaptando a varias lenguas. Claro, el portugués viene de ahí, el Portugués, francés. francés, alemán, Claro, español. Entonces, ¿por qué evolucionan? Para ser más fácil, sí, claro. ¿sí? Yo a vos no te tengo que decir, che, escúchame, espera, ahí viene, ya te comió el león. ¿Me entendés? Pero funcionalidad es diferente. Entonces, ¿por qué existe cultura? Claro, pero que ahí estamos hablando de la evolución del lenguaje, ¿sí? No estamos hablando de la evolución del lenguaje por una etiología. Estamos hablando de la evolución del lenguaje natural. Nosotros siempre vamos a tener la tendencia de ser más prácticos, ¿sí? Y lo vimos con el latín duro, el latín vulgar, y cada vez es más práctico. El lenguaje inclusivo fue para mí, trapichada política muy, muy mezclada, muy rebuscada por el tema de lo que vendría a ser los tipos de género, ¿sí? Entonces creo que una cosa no quita no tiene nada que ver con otra, ¿sí? Si vos tenés que pensar la oración, si tu cerebro que busca la praxis, busca la flexibilidad, tiene que pensar una oración en donde poner la puta letra, algo está mal. Bueno, y en ese punto, claro, ¿Sí? claro. O sea, no. Algo para no ser funado. Que vas a ser funado por todos lados. ¿Cuánto sexo hay? Ahora Sexo. que sí, ahora que estamos tan... Bueno, normalidad, vamos a hablar de normalidad, no No sé, anomalías. a ver, él considera Normalidad. normal ¿qué? No, normalidad, porque existen anomalías. Turner, No, Klinefelter, no. normalidad, Bueno, vamos a hablar de síndrome de normalidad. Morris, vamos Vamos, normalidad, entonces. dentro de un rango normal. Entonces sería sexo femenino y sexo masculino, no más. ¿Y los trans? Y por eso ahí, eso es género, no sexo. Ese es el punto. ¿Te puedo discutir eso? Claro, podemos, no tengo problema. Claro. Cuando estés en cuarto año. Ahí puede hablar de la teoría de... No. Hay 4 tipos de sexo.
y que todos son una manga de hipócritas, todo lo que... Cayó para ustedes todos ahí sí, ahora. sí, todo, o sea, no lo que nos oyen, sino lo que defienden de que solamente hay dos sexos son una manga de hipócritas porque no se van a la ciencia. Hay 4 tipos de sexo, ¿sí? Sexo anatómico, ¿sí? Que es aparato genital masculino Caracteres secundarios, primarios. y femenino, Mm, ¿sí? Sexo genético, XXXY, cromosómico. ¿sí? Sexo civil es el que te anotan en el documento. Casado, soltero, No, no, eso. no, no. Vos naciste de tal o de tal sexo. Ah, ¿Sí? dale. Sí, Dale. sí, sí, sí. Y el cuarto sexo es el sexo Social. psicológico. Ah, psicológico. ¿Entendés? Y eso está dicho por la ciencia. Y no solamente cualquier ciencia, dicho por la medicina. Pero hay una pregunta sincera nomás. ¿Cuál es la definición de sexo entonces? Porque Es en ese que, tema ahí sexo puede ser cualquier cosa casi. es que la definición de sexo es muy grande, ¿sí? Porque no solamente tiene, para definir a un individuo no puedo decir, mira, este tiene un aparato genital masculino, femenino, ¿sí? Porque, por ejemplo, no hay mujeres más lindas muchas veces cuando sale bien, que es, sí, por eso te digo, porque es una patología, que era el síndrome de Morris, ¿sí? Conozco. ¿Sí? Bien, y vos sabés que hay muchas actrices que tienen síndrome de Morris y tienen testículos intraabdominales. Son mujeres, yo me casaría con 20. Increíble acá, vamos. 20 nomás. Unos Entonces, 30 ahí. entonces, eso que se consigue. Pero, Sacando el síndrome de Morris. pero ahí, no sé, porque ahí me pregunto, me cuestiono en ese punto. Si hablamos, por ejemplo, del sexo en ese punto, de definición extensa y que puede cambiar también, puede cambiar, es algo potable, así puede decir. Es algo que puede cambiar conforme la época o no. El tema del sexo y que ¿a qué te refieres que pueda cambiar? Por ejemplo, el sexo, yo ahora sería hombre. Sería, sí, el sexo masculino, bueno, dale. 100 años a frente, sería hombre igual. Sí, Entonces no es mutable en ese punto. claro, pero porque vos cumplís todas las características. A ver, vos sos heterosexual. Sí, Bueno, entonces cumplís todas las características de ser hombre, ¿sí? Porque es anatómico, pero ahí genético, que está. Vamos a empezar. Estamos desarrollando ya. sí. Ser hombre y ser mujer se fija a cuestiones totalmente, ahí sería casi genéticas, sociales y bueno, patrones sociales. O sería más hechos que cada ser cumple. Funciones, Yo por así creo, decir. sí, entiendo. Yo creo que la determinación del sexo está por cada una de las personas y si se niega eso es donde ocurren los problemas. ¿Sí? La dismorfia, la depresión, etcétera, ¿sí? Entonces, yo creo justamente en esa definición, ¿no? Generalmente, a ver, no podemos tomar ejemplo como la naturaleza, porque en la naturaleza también hay lesbianismo, ¿sí? También hay homosexualismo, también bueno, hay muchos hermafroditas. Un Entonces, montón. claro, entonces no podemos tomar como excusa de la naturaleza, ¿sí? Pero mi visión es decir, no encasillar en esos dos. ¿Por qué? Porque si yo, a ver, hay gente que está como una puta regadera. Eso realmente digo. Sí, Está bien. eso que o se perciben Terian o se perciben un celular. Eso ocurre en toda Claro, Argentina, claro. Brasil, Estados Unidos. Dentro de los parámetros de lo normal, ¿sí? Estas personas no ser incluidas, ¿sí? Como por ejemplo mujeres que se hace el cambio de sexo, ¿sí? Se hace el tratamiento hormonal y para mí es una discriminación, ¿viste? Pero bueno, el debate siempre va a seguir, ¿sí? Claro, claro. Porque va a haber, ¿es mujer anatómicamente? Sí, genéticamente no. ¿Está preparada para tener hijos? No. Sí, un poco de acá, otro poco no hay, un poco hay.
claro. toda esa mezclada. Yo por ahí tiro mucho de la empatía. Mucho de la empatía. Pero dentro de lo normal. Porque Cada uno al hay, final, ¿no? hay cada Transformers. Entonces, yo soy Optimus Prime. Entonces, así, es El difícil. puto meme, ¿no? Es difícil la sociedad. Pero ahí es una evolución o no. Ese es el tema, igual. Pero es interesante pensar en el lado de que esas personas existen. Esas personas están ahí en la calle. Están ahí, están por ahí. Y esas personas eligen también su futuro de alguna manera. Sí, eso me hace hincapié mucho a que estamos en el 2000, estamos en el 2026 y hay gente que todavía cree que la Tierra es plana. Sí, un Lo- montón de gente. En Brasil es un montón de los gente. terraplanistas, ¿qué mierda fuman? Simple, el peor es saber que no fuman nada. Solo creen porque creen. No porque es así, porque el sistema, porque un orden mundial no quiere que nosotros descubrimos todo ese tema. Entonces no es algo que es un amor con la teoría de una tierra plana, es un amor con todo eso. Pero Entonces, vos sabés que fenómeno. el 90% de esas personas, el 90% de los terraplanistas son terraplanistas por un factor social, Identificación. ¿sí? Porque se Identificación. sienten solos, ¿me Exactamente. entendés? Y eso no solo con tierraplanistas, con muchos grupos son así. Por ejemplo, a ver, contame. Sí, política. Ah, bueno, pero lo de política también. Bueno, pero, a ver, los terraplanistas te digo que sí, les faltan. A ver, si te sentís solo, podés elegir otra cosa. Pero la política ya es otra cosa. ¿Sí? En Ya, Brasil está un poco complicada ya esa estamos situación. hablando de gente que supuestamente es preparada y de gente que es Jota, jodidamente maquiavélica. estamos de ¿Viste? acuerdo en ese punto. Entonces no es algo social. Para mí. Para mí ellos se creen una puta monarquía. ¿Viste? Y no estamos hablando de Brasil, ¿eh? Estamos hablando de todos los políticos. ¿Viste? Y bueno, si uno le pide cuentas claras a un político, le dice, mira, yo cobro, por ejemplo, en Argentina vamos a decir, no, mira, yo cobro 5 millones de pesos. El tipo tiene 3 autos, un avión privado y esto, no, porque esto, ya sabes, ¿no? Claro, no, esa situación, la verdad, ¿por qué digo que grupos políticos son grupos de identificación? Porque si decimos que en grupo A y grupo B, esos grupos tienen objetivos claros, Derecha, izquierda. tienen, puede ser, o puede ser inclusive corrientes claras de política, liberalismo, anarcocapitalismo, socialismo, comunistas, grupos, porque izquierda y derecha es amplio, amplio, son ¿Vos espectros sos de amplios. derecha o de izquierda? Yo prefiero no me dejarme quedar en cajas. ¿Por qué? Porque bueno, sí, yo puedo decir, soy contra corrupción. Eso Claro, es una pauta de izquierda o derecha. más de la derecha, pero bueno. Bueno, pero más de la derecha por cuenta de Por espectro cuenta de, ejemplificos. sí, por cuenta de actos jodidos también, te digo. Puede ser, Yo creo que el extremismo es malo. con certeza. Yo no soy de ninguno. Sí, yo soy ni siquiera. Yo me considero casi apolítico, ¿sí? Pero yo soy liberal. Ojo con ese término. Liberal no es lo mismo que libertario. No, claro que no, Sí, son cosas totalmente sí, sí, sí. distintas. Totalmente Yo distintas. a Cristina, ¿sí? O a la cretina de Kirchner, la juzgo con. Bueno, juzgar no. La mido con una vara dura. Porque la verdad que la mina robó y hizo cosas muy malas. ¿Sí? Por eso la Argentina está como está. Después vino Macri, otro idiota. ¿Sí? Yo incluso en La Nata, bueno, no sé si vos conocés La Nata, que murió hace un tiempo. Fue un programa de televisión, era uno de los reporteros más reconocidos que había acá. Entrevistó a Macri, ¿cierto? Macri, el presidente Sí, de ese, 2017, ¿no? sí, sí, por ahí. Y Macri dijo, no, llegó un tiempo que las personas no me hacían caso o no veían lo que hacían, así que me encerré sobre mí mismo. Estamos hablando de una persona
que tiene comportamientos de una persona beta, ¿sí? No es una persona alfa, ¿sí? Hay personas que son alfa, hay personas que son beta y está todo bien. Pero yo para un presidente creo que quiero que domine, No quiero un beta, claro. ¿sí? Ahora venimos con Milei. Bueno, no, No, pasamos ahí toda la pandemia. pasamos a este hijo de su madre, ¿cómo se llamaba este? Fernández, ¿no? Alberto Fernández. Fernández. Es que estoy en negación con lo que hizo este hijo de puta. Yo no entiendo también porque fue un periodo ahí complicadísimo. Ahí no terminaron de meter todo el taco y las dos bolas. Bueno, pasó eso, que terminamos aún mal. Y ahora viene Milei, ¿sí? ¿Por qué nombro todo esto? Porque la política es muy parecido en cierto sentido a la religión, ¿sí? ¿Por qué? Porque producen sesgos. Completamente. ¿Sí? El fanatismo produce sesgos, ¿sí? Y Milei está haciendo cosas que vos decís, bueno, también, pero también está haciendo otra cosa que vos decís, ojo con esto porque está muy mal lo que está haciendo. Entonces, mi visión de la política es apolítico, liberal y ser honesto con las convicciones, ¿no? Sí, sos más de derecha, por así decirlo. Trata la mierda. Vamos a resumir, sos más de derecha. Pero claro, entiendo, sos casi un analista, por así decirlo. Claro. Sos casi un analista. Y Claro. esa es una visión totalmente cierta, correcta. Porque empezar a mirar las cosas con un ojo más crítico, eso es importante. Pero ¿por qué yo dije que pautas y pautas son cosas distintas? Porque, por ejemplo, si yo hablo en Brasil, una pauta corrupción, todo el mundo va a hablar. Bolsonaro tuvo caso de corrupción, Lula también tuvo. Entonces, más Lula que Bolsonaro. Más Lula, sí, claro. No, eso no voy ni a discutir en ese punto. Pero los dos tuvieron. Entonces yo tengo que elegir el menos peor. Ese es el punto. Yo tengo que elegir algo más desarrollado, algo nuevo. Porque si vamos a hablar, el mundo es gobernado por viejos. Son los viejos que están en el poder. Sí, generalmente son los... A ver, depende de a qué te refieres con viejo. El pensamiento de producción, desarrollo. ¿Qué hablan de desarrollar el país? Podemos estar hablando de los judíos sionistas, por ejemplo. Pero que ahí son los que tienen la plata. Pero si podemos decir también, pensar que un viejo, lógicamente, un viejo va a pensar en 20 años más, quiero que el país esté así. El viejo no va a pensar así porque va a estar muerto, ¿sabes? Claro, sí, entonces así, Lula ya está muerto casi, está con viejo, no va a seguir. Y Bolsonaro está, bueno, con un problema con la justicia en Brasil y no va a salir. Raro, ¿no? ¿Vos viste el debate entre Trump y... ¿Cómo se llamaba el otro? Entre Trump y el otro candidato de... Y de 2022, de 23 creo, de Biden. ¿Vos viste ese debate? Es un reflejo. Dos viejos hablando no, cosas. pero ¿vos viste el estado mental deplorable, viejo, decrépito, hecho mierda de Biden? De Biden, sí, pero no años podía estaba formular, así. Pero, años estaba así. Pero, fue peorando al poco, pero ¿a quién se le ocurre, sí, poner, o sea, yo respeto a los hijos que tenemos, está todo bien, pero ¿a quién se le ocurre poner a un tipo que supuestamente va a dirigir a un país? ¿Y qué país? El país. Claro, el país. Y el tipo no está en sus cabales. No estaba ni un poco, no estaba. Se cayó en la escalera, ¿recuerda? Se cayó en la escalera. Sí, entonces, difícil la situación. Pero eligieron el Trump. Y bueno, no sé quién va a ser el próximo. Hay gente que dice que va a ser el Marco Rubio. Hay gente que habla para J.D. Vance. Entonces así, es difícil. La situación internacional es difícil. Porque todas las naciones están con viejos, por así decir. ¿Crees en los derechos humanos? Ahí que está. Creo en el punto de realidad. Realidad porque todos creemos. Solo por eso. Entonces, háblame un poco de la situación de El Salvador. El Salvador, bueno, ahí que está.
El Salvador, Nayib Bukele. Entraste justo, ¿no? Claro, no es un país. Ahí tengo varias cosas para hablar de El Sí, Salvador, sí, sí. O sea, porque estamos hablando de justamente cómo lo maltratan a los criminales, ¿sí? a los que mataron a alguien ahí, Sí, sí, que bueno, para mí ese maltrato queda muy corto, ¿sí? dale, entonces. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero quiero pensar, o sea, quiero saber tu opinión sobre los derechos humanos. Te la hago ya, te la hago ya. Vos viste que hay muchas ONUs, mucha asociación que están en protección de los derechos humanos, ¿sí? Che, ay, che, es que, ¿por qué hay que bueno, En vamos. El Salvador siempre se protegió o sea, perdón, nunca se intervinieron, ¿sí? Generó el derecho humano, nunca se había Sí, sí, generado, sí. por así decirlo. ¿Cuándo intervienen los derechos humanos? En El Salvador, cuando las maras están siendo maltratadas en, en En las el SECOT, cárceles, en, exacto, en el en el SECOT, SECOT. exacto. Entonces, ¿qué opinión tenés de estos supuestos organizaciones que son los derechos humanos, pero que defienden a los mayores asesinos, narcotraficantes? Bueno, para no caer el video, vamos a dejar claro. Yo No, no, pienso. vos se libre. Entonces, mira, todos son unos hijos de puta. Sí, sí, sí. Simplemente no trabajaban, no trabajan. Simplemente reciben dinero internacional, billones y billones de plata. Plata es grande, es mucha plata para no hacer nada. Nada. ¿Cuántas veces ONU fue a un país, tuvo una intervención militar o que sea, tuvo una intervención de ayuda humanitaria y no hizo mierda ninguna? Haití, ¿qué pasó con Haití? ¿Cuántos brasileños argentinos fueron también argentinos? ¿Cuánta gente de todo el mundo fue a Haití a ayudar por cuenta del desastre que tuvo? Y el país continúa ahí. ¿Y ONU qué hizo? No hizo nada. No hizo nada. Libia, igual. Libia no ocurrió nada. Palestina ahora con todo el problema. Nada. Entonces, si vamos a hablar de El Salvador, el derecho humano, ONU y no sé qué más que pueda, todos esos hijos de puta ahí que hablan de todo y no saben de nada, quieren hablar ahora que está pasando un problema de derecho humano. Che, no está pasando un problema ninguno. El país que era el más peligroso de la América Latina, Ahora es más seguro. el más seguro. Dale, habla un poquito más fuerte nomás, te digo. Entonces, así, el punto es, el país se desarrolló económicamente, socialmente y diferente de toda la América Latina, porque no se apegó a una pauta de derecha o izquierda. Hizo evoluciones nacionales. Ahí quiero saber, ¿qué tipo de política tiene Nayib Bukele? ¿Es derecha, izquierda? Así, con clasificaciones, sería más a derecha. Sería más a derecha por cuenta de, es un outsider, es una persona fuera del sistema, es una persona así. Entonces se clasifica más como de derecha. Pero si vamos a hablar, hizo, por ejemplo, zonas económicas estratégicas. ¿De dónde viene eso? De China. Viene de ahí. Hizo también en El Salvador. Entonces, es de derecha, pero hizo cosas de comunistas. Es de derecha, pero hizo cosas de Vietnam, de industrialización también empezó. Y otras. Hizo también un desarrollo increíble en la salud, con IA inclusive. En El Salvador hay puestos ahí de salud que tienen IA integrada al puesto. Entonces sí, desarrolló el país. No importa si es una política que es considerada de derecha o de izquierda. Si funciona y Mientras si se funcione está probó, todo bien. si funciona está bien. No hay que se prendiera ese día de, no soy de derecha, no puedo aprobar nada de Volvemos izquierda. al sesgo, ¿no? Claro, Tal cual, ¿viste? tal Entonces cual. así, si está funcionando, si funciona y se funciona, che, ¿por qué no hacemos? Solo porque soy de derecha, solo porque soy de Claro, es izquierda. que están completamente sesgados. Por eso Para que mí esa digo, gente también hace falta. y viste, Nayib Bukele es un joven, es una figura internacional, ahora como presidente, claro, es una persona joven. Y de la nada así surgió, claro que no,
fue intendente de una ciudad ahí también de la capital, de Sí, sí, Salvador. sí. Tuvo una carrera política increíble, la verdad es eso. Entonces, si hablamos de la carrera política, no puedo pasar simplemente Nayib Bukele como de derecha o izquierda, porque hizo desarrollos y ahí que está, evoluciones. Ahí sí podemos hablar. Claro, vendría a ser una mezcla de ambos porque tampoco lo podemos poner en el centro, ¿no? Y, ni un poco. Vos estudias medicina, yo también, ¿no es cierto? Vamos a hablar de la Organización Mundial de la Salud, OMS, ¿sí? ¿Qué pensás de la OMS? ¿Bueno, malo? Bueno, la idea, increíble, increíble. Es una institución altamente responsable, es una institución que cumple con sus funciones internacionales y también nacionales dentro de los países. Entonces, sí, en la idea, increíble. ¿Vos sabés por qué se llama COVID-19? ¿Y porque tuvo una COVID anterior? Ya lo vas a ver como cuando veas microbiología. Eh, el COVID-19, el virus, ¿sí? Es el SARS-CoV-2, ¿sí? COVID, ¿por qué COVID? ¿Cuándo fue la pandemia? Decime. Empezó 2019, ¿no? 2020. Así que Sí, mundialmente, sí, sí, 2020, sí, sí. 2020 aproximadamente. Eh, entonces, ¿por qué COVID-19? Porque COVID viene de coronabilidad, es un género, no es un virus, ¿sí? De corona, sí, Exactamente, claro. Del pliegue, todo. exactamente. Y el 19 es el año de que se descubrió. La OMS estuvo 6 meses ocultando el COVID-19 junto con China para no alertar. Mirá en lo que terminó. ¿Y por qué será? Entonces uno dice en el medio de la pandemia que Estados Unidos retira los fondos a la OMS y hay médicos que se rasgan las vestiduras por eso. Y yo digo, a ver, hay que ayudar, pero este hijo de puta también hicieron cosas malas, ¿no? Completamente, completamente. Ocultar una pandemia que se veía que iba a ser una pandemia muy jodida, eh, hay que ser bastante forra. Cambiemos de tema un poquito. Vida extraterrestre. ¿Pensás que hay vida más allá? Vida, creo que sí. Ahora si es inteligente, no sé. ¿Cómo te imaginas la vida extraterrestre? Una vida que ¿Sos un pueda... extraterrestre? Ahí sería... Trump será un extraterrestre. Es importante, no sé. Porque vida es algo que puede se desarrollar. Vida creo que es eso. Pero Puede vida desarrollar inteligente. solamente. Vida inteligente, ahí que está un salto tecnológico. Un lenguaje. Es una vida inteligente. Que tipos o vida en general que se comunica y puede cambiar informaciones extracelulares, vamos a decir así. Eso es vida inteligente. Aún no se encontró, pero no dudo también, no tengo. ¿Sabe que hay un... ahora no me acuerdo cómo se llama. Eh, pero es muy difícil que ya en nuestra galaxia es muy difícil que no haya vida, ¿sí? Inteligente también, la teoría de Fermi, creo que se llamaba. La Del verdad, filtro. no, de Fermi, algo así. No estoy de acuerdo, no estoy seguro, no me juzguen por favor. Eh, pero que es muy difícil que no haya vida, ¿sí? O sea, los cálculos dicen que es muy, tirando para lo bajo, ¿no? Que es muy difícil que no haya vida y que es muy difícil que no haya vida inteligente, incluso en nuestra galaxia, ¿sí? Entonces, la pregunta que te hago, ¿qué harías si la semana que viene aparecen en la noticia ¿Qué yo haría? nave nodriza Miremos, ¿qué yo haría? que hacen un viaje interestelar solamente para estar acá? ¿Qué harías en esa situación? ¿Sí? ¿O qué recomendás hacer? Pregunta interesantísima, pero no sé. Creo que yo seguiré mi vida. No, no van a me procurar acá en Santo Tomé. Entonces, seguir la vida. Pero yo pienso que la humanidad iba a hacer cosas complicadas. Porque esa vida inteligente es más inteligente o menos inteligente que nosotros. Ya te digo que es mucho más inteligente.
nosotros no dominamos el viaje interestelar y para Pero que ahí ellos vengan acá. inteligencia puede caminar. ¿Mm? Inteligencia puede ser comunicación, puede ser tecnología, pero cuando pienso en inteligencia, es la capacidad de manipulación. Claro, sí, pero a ver, vamos a definir la vida inteligente en el universo, ¿sí? Hay tres tipos, supuestamente. La de tipo uno que manipula toda la energía de su planeta, ¿sí? Nosotros ahora vamos a hacer la de tipo uno, ¿sí? Y más o menos aún estamos. Sí, con el sol chino, con el tema de la fisión nuclear, vamos a hacer tipo uno. La de tipo 2 es la que podemos controlar toda la energía De la estrella. de la estrella, ¿sí? La famosa esfera de Dyson y todo Claro, eso. Y que, bueno, también podemos viajar a otros planetas tranquilamente. Y la de tipo 3 es de toda la galaxia, básicamente. que son algo totalmente desarrollado. Es que hay una, no me acuerdo quién científico lo dijo, muy reconocido, una tecnología tan avanzada parece magia. Miremos ahí. Sí, 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 o sea, uno dice, bueno, pero son tan avanzados que parece magia. Entonces, si una civilización es capaz de viajar a miles de millones de años luz para llegar a la Tierra y querer hacer algo, ¿vos pensás que nosotros tenemos alguna oportunidad? Ahí no. En ese punto no. En ese punto no. Pero yo pensaría que llegaríamos a un punto ahí de casi querer una combinación. No, vamos a trocar energía, la humanidad iba a Si no, hacer eso. Pero no igual, sé si eso, van a tocar energía o otra cosa. exacto, iban a trocar tiros, ¿sabes? Iban a trocar una pelea nomás. Entonces, y también íbamos a perder. Entonces, es complicado, es complicado. Pero en mi vida yo lo dejaría un poco más tranquilo. La vida va a acabar un momento, aún más con una vida extraterrestre. Entonces, más difícil, sería más difícil. No sé ni si terminaría la facu, ¿no? Yo creo que no. Entonces, ahí Yo creo miramos, sinceramente que no. segundo, mucho tiempo aún para terminar ahí. Pero igual, iba a ser interesante, interesantísimo. Sí, sí, la verdad que, bueno, es una interrogante que tiene dos resultados y que ambos son aterradores, ¿no? Que o estamos solos, que es muy aterrador, ¿sí? Pensar que tanto espacio, tanto lugar Y y estamos solos. estemos solos, o que estemos acompañados, que también es bastante Pero aterrador. ya puede pensar que quizás esa gente ahí del espacio puede mirar a nosotros tipo como miramos a las hormigas ahí. Es Como, que, no, es que se piensa que es así, por ¿sí? eso. Quizás no vean un resultado de una invasión, por Sí, ejemplo. sí, sí, justamente uno de los planetas más propenso para la vida es que es de una estrella que se llama Kepler, ¿viste? Y hubo una radiofrecuencia bastante interesante que se llaman ondas de radio rápidas, pero que esto fue bastante tipo de señales, vamos a decir, ¿sí? Y nosotros, tipo que mandamos una señal a la estrella que dentro de 8 años va a llegar, Que yo ¿sí? pienso que es un problema. No, ahí te voy a decir por qué. Porque justamente a la NASA se cuestionó y se le dijo, ¿cómo van a mandar un mensaje a un planeta que No sabemos qué van a están hacer con mucho eso. más avanzados seguramente? Y la NASA nos dijo, pero si nosotros lo descubrimos es porque ellos nos descubrieron hace 50 años. La verdad, el tiempo que pasó para llegar No, ahí también. aparte, si una raza de tipo 2 ya nos descubrieron Ya, por todos lados. ya. O sea, no hay. Yo creo No, que son bastante no hay pacíficos. sorpresa, no sería una sorpresa para él. Sí, el problema es que justamente para superar los filtros, no sé si vos conocés la teoría de Sí, 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 filtro, sí. filtro y gran filtro, tiene que haber una raza que sea, o una especie que sea
la que mande, la primordial, ¿no es La que cierto? empezó la... Sí, la que superó todo. Y el ser humano es eso para este planeta. Pero ¿qué hizo el ser humano? Es el tema. Ahí está bueno. Mató, comió, volvió a matar. Sí, mató más un poco de sus compañeros ahí. Sí, sí, sí. Y Por eso, o sea, siempre la especie que supera todos los filtros es la más maquiavélica, ¿no? completamente. Pero porque la naturaleza pide eso. Sí, ¿cómo va a sobrevivir si no, Sí, sea o un sea, poco? ya, Por eso. hoy en día no nos matamos porque hay reglas. No nos matamos acá en la mesa, Claro, porque ahí en el mundo ahí todo conflictos. sí, Imagínate, sí. Rusia ahí, Ucrania. Entonces, No, ni hablar. sí, Igual bien. yo creo que Ucrania remontó mucho, ¿no? Sí, Ucrania está así, ahí, por ahí, por ahí, por aquel, pero está mejor, está mejor. Es referencia militar ahora en Europa. Claro, muy ayudado por Estados Unidos. Claro, totalmente ayudado, Sí, totalmente. por eso Sí. te digo. Sin Estados Unidos no iba a seguir en Pero esa Rusia también batalla fue muy forra a cortar el suministro, perdón, de de gas gas, de a gas. Europa, a toda Europa. Pero también, che, tenés agua y esa agua viene de Brasil. ¿Va a dejar solo con Brasil tu agua, de tu población dependiente de Brasil? ¿O va a buscar otras formas de agua para beber que la población tenga agua? Bueno, pero es que vos decís, por ejemplo, a ver, vamos a entrar ahí. Vamos a entrar ahí. Vamos a suponer que Europa no tiene agua. ¿Sí? Vamos, Bien. Tenemos el acuífero guaraní. importantísimo. Argentina, Uruguay, Brasil, Brasil, Paraguay también. parte de Paraguay y otro país. ¿No le vamos a exportar a Europa? Pero ahí entra una protección nacional. Ellos quedaron solamente con Rusia. Después fueron a pensar en Etiopía. Después que tuvo todo el problema, fueron a pensar en expandir la parte económica de gas con Etiopía. Claro, pero por eso te digo, ellos ya tenían un tratado con Rusia. Que era más o menos, ¿no? Ahí que está. Si miramos la historia, es un poco difícil. Porque Rusia tuvo una evolución con uno solo presidente, vamos a decir así. En cuanto a toda la Europa, Un solo presidente y un solo... No sé si es un presidente solamente, ¿eh? Porque también hubo un estilo de Maduro, ¿eh? O sea, él se selecciona solo también. quizás sería algo como una dictadura, Una dictadura, quizás Putin. algo así. Claro que sería. Ojo Putin, Claro que con sí. la bomba atómica. Oh, no, Argentina no, Argentina. Santo Tomé es ahí casi con la Ucrania, casi Kiev al lado. Entonces, no, claro, completamente. Un gobierno de dictadura. Pero ahí que está. Cuando salen, a veces hay pesquisas. No que yo confíe 100% en ellos, pero fuera de Rusia también. Muchas personas que eran de ahí, bueno, vieron todo ese pasaje de evolución post-Unión Soviética. Habla acá también la Unión Soviética. ¿Mm? Todo ese cambio que tuvo, mucha gente aprueba Putin. Porque sin esa mano de hierro, Rusia iba a caer en las manos de otras personas, no de una, de otras, los oligarcas. Entonces Putin hizo varias alianzas con ellos y hubo un crecimiento claro de Rusia. Eso es claro. Tanto que quedó ahí en el tercer lugar de potencia militar y económica de la Tierra. Sí, tiene muchas ojivas nucleares y da miedo, Sí, sinceramente. Es más, exacto. tiene un submarino que tiene como 200 megatones. Imagine todo eso en la mano de una persona. Sí. Una persona y varios comandantes. Vamos a hablar entonces ahora que ya estamos entrando en la parte maquiavélica, viste que esta conversación va fluyendo espectacular. A mí me encanta cuando las conversaciones son espontáneas. Vamos a entrar un poco en la parte maquiavélica del hombre. ¿Sí? El príncipe. Nosotros pensamos que el ser humano es el top de la bueno, después de esto vamos a hablar de otra cosa, ¿sí? Que ya se me pasó por la cabeza. Está bien. El top de la evolución, que somos muy bien educados, etcétera, etcétera. Pero la verdadera naturaleza humana se ve en las guerras. ¿Sí? Somos puta bestias. Tratados militares no existen en la No, batalla. no, Claro. los delitos de guerra están arriba de la mesa.
completamente. Y nadie mira. Están No, acá no, y no. nadie. Hubo una famosa llamada y también fue denunciada de un militar ruso que llamó a su novia preguntando si podía violar a las mujeres de Ucrania, ¿sí? Vamos a suponer que vos sos la esposa, ¿vos qué le dirías? Che, sería una situación tan difícil. ¿Vos qué le Pero dirías? Usa la lógica. que sí, que no. Ay, ¿Cómo que sí? ¿Cómo vas a saber? No, yo diría algo. Pero, mira, es una situación complicada en ese tema. Porque imagina, mira, es una situación tan compleja, esa situación de una batalla en la escala que está ahí. Claro, pero vamos a volver al tema. El soldado está en la guerra, ¿sí? No hay Bueno, necesidad de violar a nadie, ¿sí? Vos la podés matar directamente. pero ahí que está ese hijo de puta, está ahí Claro, en el pero teléfono. es que más hija de puta es la mina, Ah, claro que sí. que está en Rusia Y aprueba. y en vez de decirle no, matalas directamente, que para mí es una cosa de locos, ¿sí? No apruebo para nada. La hija de puta le dice, sí, pero usa protección. Pero ahí que está. Esa Esa, gente es esa, mala. esa fue la... Creo que esa gente es mala. Esa gente es mala. Por eso que digo, es tan complejo que es la persona es mala y se aprovecha de una batalla. La persona es mala por sí sola, no es la batalla que dejó esa persona mala. No, la persona es mala y se aprovecha de la situación de la otra. Por eso que hablo, no es solamente esa persona que está ahí con la arma, matando a otras personas en la línea. Y sí, todos que apoyan a ella. También es un problema. Tenemos un ejemplo claro del nazismo. En Alemania, en el siglo pasado, toda la población aprobaba prácticamente. Sí, bueno, después de saber que eh, la eugenesia, ¿sí? Es un término médico que justamente Hitler quería ser la raza aria, ¿no? Obviamente que no. Obviamente que no, estamos acá ahora. Pero bueno, yo creo que el humano tiene mucha maldad, Sí, muchísima maldad. sí. ¿Sí? Hay pocos seres humanos rescatables, ¿sí? Hay pocos, creo que somos pocos, ¿sí? Y que hay que diferenciar muchísimo de los seres humanos que son malos, y de los psicópatas que son malos. Pero ¿Sí? la psicopatía es algo también, No es una enfermedad mental. pero O sea, no se desarrolla no, a los pocos. no, ya no se considera, hoy en día ya no se considera como una enfermedad mental. Mira, no No es sabía. que como antes se pensaba que el psicópata, y no estamos hablando de características psicopáticas, porque una persona puede tener Pero características no es. psicopáticas, pero no va a estar apuñalando a medio Sí, mundo. sí. Pero el psicópata como tal, ¿sí? Hoy en día no se considera una enfermedad mental. Esos fueron los últimos estudios. Y bueno, ahí te das cuenta que cuando el cerebro queda sin límites, salen todas las parafilias, salen casi todos son caníbales. Hay tanto para... Creo Tanto. que tendríamos que hacer un episodio hablando solamente de los psicópatas. De todo que hablamos, solo en un episodio de cada ya No, saldría, es entonces. que como primer episodio estamos aparcando mucho, ¿sí? Porque hay poco tiempo, porque dijimos una hora y ya sabemos que una hora no va a cumplir. No va a comprender todo en Y una es hora. que no va a ser una hora tampoco. Sí, está ¿Sí? bien, claro. Entonces es bastante complicado. Hacemos una pequeña pausa y de regreso vamos a hablar sobre la falsa imagen de Instagram, TikTok, cómo lo hacen, ¿sí? Y qué genera. Increíble así. Bueno, volvemos con el podcast. Se hizo un corte necesario. Vamos a hablar de lo que vendría a ser redes sociales, su impacto, y también vamos a hablar de la IA, entre otras cosas. Primero,
¿Qué pensás como impacto en las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, sobre, bueno, Facebook, ya, te voy a Ahora ya decir, está pasado. no, igual yo te voy a hacer un par de cosas de Facebook. Bueno, Te voy a decir un par de cosas de Facebook que, madre mía. Pero ¿qué pensás? ¿Son redes que son necesarias? ¿Son redes que son buenas? ¿Son redes que tienen su parte negativa? Como todo, ¿no? bueno, sí, todo, como todo tiene la parte negativa, todo tiene la parte positiva, pero el principal es que es útil, utilidad. Entonces, ahí cuando hablamos de utilidad, también tenemos que saber que el ser humano es un poco complicado cuando hablamos de utilidad de las cosas. Entonces, las redes sociales, principalmente el TikTok, que salió un estudio ahí con chicos de la generación de cristal en ahí Estados Unidos, y tuvo casos de gente que simplemente no sale de casa, de esos chicos que simplemente tienen una vida totalmente tecnológica. Sus grupos, sus amigos, su vida completa está ahí adentro, no está afuera en la calle. Sí, con respecto a eso, habla un poquito más fuerte. Con respecto a eso, también es algo muy, muy cierto que en este momento, hasta ahora, somos la generación que está más conectados, pero más aislados humanamente, Exactamente, ¿sí? Entonces yo creo que el contacto humano es muy necesario. totalmente necesario, totalmente necesario. La humanidad se desarrolló de esa forma, con el contacto de persona con persona, persona a persona. Entonces ahora estamos cambiando ese paradigma, puedo decir así. Está cambiando todo eso y tenemos que ver qué va a resultar, porque hasta ahora está diciendo que las personas, principalmente las generaciones más jóvenes, son personas difíciles en el trabajo, no saben trabajar en el molde antiguo, o sea, trabajos largos, trabajos extensos. Esa gente más joven no sabe trabajar de esa manera, son más sensibles socialmente, ansiedad, depresión y otros problemas mayores. Toda esa generación tiene demasiado. Cuando estamos hablando de la ansiedad y depresión de estas personas, es porque el ser humano, el cerebro, no está preparado para tanto, se llama input. Información. Sí, sí, claro, input. Entonces vos te despertás, lo primero que haces es agarrar el celular, ¿sí? Y cuando te acostás, está con el celular, ¿sí? Pero lo que a mí me da parte de bronca, se podría decir, pero no bronca, sino que es culpa del ser humano, es que, por ejemplo, vos en tu celular, ¿qué tenés? Y ahí tengo de todo, pero principalmente el Instagram. Tengo, Ujú. de, tengo el mayor red social, porque ahí tengo mis amigos que, por ejemplo, no están acá en Santo Tomé. Tengo personas que son queridas y no están conmigo, entonces están ahí. Y Pero ahí otra cosa que tenés, yo tengo noticias, 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 yo Gemini tengo, tenés, tengo, tengo, ChatGPT tenés, tengo. Con las sillas yo trabajo un montón, entonces, trabajo un montón. entonces es un paradigma, ¿sí? Que esta generación que es una manga de incompetente porque es así, ¿sí? Teniendo una computadora, que estos celulares eh, son más avanzados que la tecnología que nos llevó a la luna, Exactamente, ¿entendés? exactamente. Entonces, tenés dudas, ¿sí? Querés aprender algo, ¿sí? Está Tenés ahí. toda la herramienta, pero estás en Instagram, estás en TikTok, estás pelotudeando. Sí, mucha información no es información de calidad. Esa es Claro, la diferencia. No son claro. cosas semejantes. Vamos a hablar de las fotos de Instagram, de las fotos de la modelo, de Yo los no puedo hombres. hablar si son bonitas o no porque tengo novia, entonces ni me preguntes No, sobre... no, 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 pero eh, a- ahora vamos a hablar, ¿sí? Imagine, mi amor, no voy a hablar sobre la belleza de otra. No. No vamos a hablar de gente más linda que vos, así que tranquilo. Ay, no, mentira. Sos increíble, mi amor, sos increíble. No, a ver, cuando hablamos de fotos de modelos, entre comillas, influencers, entre comillas, o por ejemplo, hombres. A ver, yo hace 3 meses que estoy en el gym, o hace 20 Y así. años. No, hace más o menos 4, 5 años, más o Bueno, menos. bueno. Vos sabés que después del gym, vos cómo salís, todo inflado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los músculos están contraídos, Con etcétera, sangre y etcétera. todo.
Entonces, esa gente lo que hace es hacer mucho ejercicio antes de la foto, ¿sí? Poner una buena iluminación, ¿sí? Para resaltar los relieves de los músculos, ¿sí? Sacar 300 fotos, que esas 300 fotos van a ser seleccionadas una o dos con suerte, ¿sí? Y las que son seleccionados le van a poner filtro. Entonces, están mostrando algo que no es real, ¿sí? ¿Es culpa de ellos? No, pero, Ahí, bueno, Gata. Bueno, pero provoca lo que vendría a ser inseguridad, anorexia, bulimia. Entonces, es fácil. Yo reconozco muy bien a una pareja que es infeliz, ¿sí? Dime que estás perfectamente bien en Facebook y vas a ser una pareja ya sabe que no. totalmente infeliz, Ya ¿entendés? sabe que no. Sí, una regla de oro ahí, entonces. Sí, Una sí, sí, regla de oro. sí, sí, sí. Bueno, y con respecto a Facebook, Facebook es una puta loca. Facebook es una puta selva. O sea, yo en Facebook tengo más de 5.000 seguidores y no hay regla. O sea, no hay alguien que controle. No, no hay, no hay. Hay perfiles falsos, hay juegos de casino, hay de todo un poco. O sea, eso ya es la puta jungla, ¿sí? La única red social que yo creo que se salva es YouTube. Y también por cuenta de cómo funciona la plataforma también. Claro, y ojo, YouTube actual, ¿eh? No YouTube hace desde sus principios. Ah, no, ahí Porque rupestre ya ahí. antes mostraban No, cosas hardcore. antes regla de comunidad no existía eso. No, no, no. Ya era mucho más liberal. Sí, liberal. Mucho más liberal. Cambió mucho la cuestión de internet, cambió un montón ahí, hace 10, no más, 16, imagínate. 2013 más o menos ya estaba cambiando todo, 14, ya cambió un montón. Entonces toda la parte de internet, influencers, todas esas personas se adaptaron, se encajaron al mundo actual. Entonces es verdad, una persona va al gym y bueno, va a sacar un montón de fotos y va a elegir una, que es la que sabe que va a recibir atención, sabe que va a servir para una función. Y eso, imaginar el ser humano solamente por su utilidad es diferente, porque el ser humano va más que la utilidad. Ser humano es distinto de otro y es distinto de otros animales. Yo pienso que el ser humano es único, único porque, bueno, todo confirma eso, todo confirma eso. Porque crees en Dios. ¿Ah? ¿Ah? No, nada, nada. ¿Ah? Ah. Es importante decir eso, porque hay gente que Nietzsche, nihilismo, toda esa teoría filosófica, dice que el problema es ser humano y soy triste. Y claro, fue una visión desarrollada en otro tiempo, pero también fue adaptada ahora. Con esa cuestión de internet, mucha gente, ay, soy filósofo, yo conozco filosofía. Asistió a un video ahí de 1 minuto en máximo y ya quiere hablar de filosofía. Claro, a ver, hablame de los movimientos legítimos e ilegítimos de la filosofía. No, no, sí, hay gente que con 1 minuto de un video se cree profesional, ¿viste? Sí, y es un montón, no es uno o dos, es la mayoría de la gente es así. Imagina estoicismo, creció un montón en la generación Z, un montón. ¿Por qué será? Son Claro. estoicos, no son estoicos. Epicuro, ¿conocen ese? No conocen. ¿Epicuro no? Entonces no conocen nada de filosofía, es la verdad. El padre de la filosofía no conoce. ¿Cuál fue el padre de la filosofía? Occidental, podemos hablar ¿Cuál, así. cuál fue el padre de la filosofía? Yo diría que Sócrates. Bien. Y vos sabés la famosa frase de Sócrates. Ah, no sé en español, pero sé que nada sé, sería así. Sí, yo solo sé que no sé nada. Sería... ¿Sabés cómo surgió? Porque Sócrates era un pesado de lo... Era un pesado, todo Sí, dije que sí. Y murió diciendo otra cosa totalmente distinta, ¿no? por pesado murió. Murió diciendo otra cosa y dijo otra cosa al final. Pero Sí. ¿cómo surgió entonces? Sí, pero bueno, uno de los discípulos de Sócrates fue a esto, que hacían rituales, a un chamán, vamos a decir. ¿Sí? Y
eh, el chamán, entre comillas, el discípulo le pregunta a este chamán, entre comillas, tiene otro nombre, ¿cuál es el ser humano más sabio de esta región? ¿Sí? Y le dijo Sócrates. ¿Viste? Entonces el discípulo baja de la montaña y le dice a Sócrates, mira, a mí me dijeron que vos sos el más sabio. Y Sócrates estaba emputecido, porque estaba seguro que él no sabía una mierda. No puede ser. ¿Me entendés? No puede ser, decir. Entonces, como era un pesado, porque era muy pesado y murió por pesado también, la muerte fue muy por pesado, iba por las plazas con los niños, con las personas grandes, ¿sí? Preguntaba de todo, ¿sí? Y le preguntaba, por ejemplo, a un carpintero sobre, no sé, algo teológico, ¿sí? El carpintero le hablaba una sarta de pelotudeces, Los sofistas, claro. pero con la seguridad de que sabía, ¿sí? Después pasó con el tema de, ponele, uno de seguridad. Le preguntó sobre, no sé, la creencia del universo, cómo que, etc. ¿Sí? Y el tipo le hablaba. Y así estuvo meses, creo, o años, no sé. ¿Sí? Y Sócrates se dio cuenta que todo el mundo habla como si sabe, pero no sabe una mierda. Exacto. Entonces, él sí es el más sabio, porque es el único que reconoce, que no sabe nada. Claro. Exactamente. Así surgió, ¿sí? Y cuando él fue condenado, ¿sí? Sus discípulos prepararon el barco, todo eso para que él se escape. Se fue. ¿Sí? Pero no se fue a la primera. No, se quedó ahí. Y por encima antes, siempre te ponían pena de muerte. ¿Sí? ¿Pero para qué? Para que vos digas algo que sea menor. Dame 15 azotes. Claro, ¿entendés? solo para una... Sí, o sea, para personas. Pero Sócrates era tan pesado porque... ¿Qué tipo, no? ¿Qué tipo? Es la palabra, ¿sí? Que dijo, si yo tengo razón, ustedes me van a alimentar gratis por un año. Claro, o sea, él se buscó, ¿me entendés? Era muy pesado. Imagine. Y también de ellos surgió otras personas un poco más pesadas. Ahí Platón es un poco, yo pienso ahí, sus ideas, el mundo ideal, el mundo de las ideas, toda esa parte. Es una teoría. ¿Cuál es el mejor científico para vos? El mejor científico de la historia. El mejor. Me decís uno y te voy a poner algunos sobre la mesa. Pensala, Sí. Yo pongo ahí, miremos. No, yo voy a poner Aristóteles. ¿Por qué? Después de él surgió toda la parte que conocemos como pensamiento aristotélico. Su escuela también, entonces el pensamiento metafísico que fue desarrollado también por Platón, pero Aristóteles hizo una contraposición. El pensamiento teórico de política que hizo en sus libros, Política, Ética, Nicómaco, también increíble libro ese. Todo lo que conocemos como ética surge ahí también. Entonces pienso que el occidente, en su teoría filosófica, surgió principalmente de Aristóteles. Bueno, ya que hablamos de Aristóteles, la mitad yo creo que él fue un superdotado, sin duda, porque la mitad de la vida él se dedicó a la alquimia. Así que vamos a hablar un poco después de la alquimia que buscaba. ¿Por qué Aristóteles es el mejor científico? ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a comparar Albert Einstein, ¿sí? La relatividad de Einstein. ¿Y por qué podemos utilizar la relatividad? ¿Por qué vos podés decir 2 más 2 es 4? Porque existe la matemática. Sí, porque fue desarrollada. ¿Por quién? ¿La matemática? Sí. Ay, no sé. Por Aristóteles. Pero tenemos que pensar que fue de otra manera, ¿no? Antes no había nada. Sí, exacto, de otra manera, de curiosidad, de desarrollo de la curiosidad. El tipo, para empezar a desarrollar sus teorías, tuvo que crear la física. Exacto, tuvo que crear todo. Pero es distinto, no es la física que conocemos como hoy.
Pero Fue es que, principios que generaron y pero es todo. que todavía los cohetes de Elon Musk, la órbita, siguen siendo de los principios aristotélicos. Aristotélicos, Claro, o completamente, sea, completamente. el tipo era un crack, ¿sí? Un genio ahí en la Sí, época. y eso que la mitad de la vida se dedicó a la alquimia. Y por eso es interesante la biografía de Sí, Aristóteles. sí, Es sí, sí. No, no, interesantísima. no. ¿Qué, qué es la alquimia? Ah, yo no conozco mucho, la verdad, eso. Yo leí más de otras partes de nada de alquimia casi. Yo sé que puede ser considerado, fue considerado por muchos siglos Está muy relacionado, ¿sí? como magia, como algo casi de otro mundo, de Sí. otra. La alquimia depende también de la época, depende del concepto, depende de la región, ¿sí? ¿Vio Harry Potter? ¿Sí? ¿Conoce la piedra filosofal? Ah, sí, de la historia, sí. No leí, pero de la película sí. Sí, bueno, la piedra filosofal era un elemento de la alquimia. Querían encontrar esa piedra, ¿sí? Porque esa piedra todo lo transformaba en oro, ¿sí? Imagine. Entonces, la alquimia se centra principalmente en dos elementos, ¿sí? Depende si estamos hablando de Europa o estamos hablando de India, ¿sí? La alquimia europea, oro, ¿sí? Y la alquimia de India y todos esos sectores, mercurio, ¿sí? ¿Por qué estos dos elementos trajeron tanto, tanta intriga? Porque el oro no se oxida, el mercurio tampoco. Entonces, y eso es justamente por la relatividad de Einstein. Los electrones están tan cerca del núcleo atómico, que giran tan rápido, que para ellos el tiempo pasa muy, muy lento. Muy lento. ¿Te acordás cuál fue? Yo no me acuerdo cómo era el nombre, pero ¿sabes cuál fue el primer? Bueno, hablando un poco de la alquimia, vamos a hablar un poquito. No te voy a decir nombre ni nada porque no, pero porque no me lo acuerdo. Pero viste que fue evolucionando, Sí, ¿viste? me imagino. Sí, y antes, por ejemplo, se tomaba, por ejemplo, el aire como un elemento, ¿viste? Aire, tierra, fuego, ¿sí? Y, por ejemplo, arriba de los barriles de cerveza, ¿sí? Había un aire, que salía, ¿sí? Que ponías una llama, ¿sí? Y que se apagaba. Entonces lo llamaban aire no inflamable. Descubrieron el dióxido de carbono. Entonces ahí se rompe el primer pilar de la alquimia, por así decirlo, o de los elementos. El aire no es un elemento, es un es una mezcla de elementos, ¿sí? Después hicieron otro experimento, etcétera, y consiguieron un gas que al respirarlo, ellos dicen que fue el mejor suspiro de su vida. Bueno, respiraron oxígeno, ¿sí? O sea, tampoco era para tanto, ¿sí? Pero Claro. bueno, cada vez se iba desglosando más, ¿viste? Hasta que apareció un tipo, viste que soy muy, muy específico, un tipo. No, ahí tranquilo nomás. No me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, que lo digan en los comentarios, que era ruso, ¿sí? Que bueno, que tenía... Ah, después vamos a hablar de Marie Curie. Está muy buena historia. Y bueno, este tipo con la madre tenía una empresa y la empresa se fue a la quiebra. Entonces la madre hace un viaje en Rusia, para aquella Rusia, ¿sí? en, en carreta, y la madre a los pocos meses muere, ¿sí? Pero hizo eso por su hijo, porque vio que su hijo era un prodigio. Y él eh, hizo dos cosas muy importantes. Primero, armó la tabla periódica para aquella época, ¿sí? Porque antes había muchas teorías de cómo se podía armar. No, él demostró cómo se tenía que armar y anticipó muchos elementos, ¿sí?
y la cosa más importante que la tabla periódica, graduó el alcohol del vodka. Un ruso de piel ahí, entonces ahora sí. Claro, porque, boludo, había ron de 80 o 90% alcohol. Entonces él demostró que entre el 10 o 20 hasta el 40% el ron todavía tenía ese sabor a ron. Tranquilo, sería más. Tranquilo, no sé, porque con 40% de Entonces, alcohol te das vuelta, pero ¿te da vuelta? Un sentías el montón, sabor todavía. imagino. ¿Conoces algo de Marie Curie? Conozco su biografía general. Sé que fue una pesquisadora del Nobel, que tenía su novio, su esposo, Curie, sí. Y hicieron estudios de radioactividad, fue el uranio fue, plutonio. plutonio. Ahí trabajaron, descubrieron, dormía con plutonio debajo de la cabecera. Es una mujer interesantísima, su biografía. Fue la primera que hizo los rayos X móviles para la guerra. Imagine todo eso. ¿Sí? Imagine. Y eso que vos dijiste que fue una pesquisa para el premio Nobel, bueno, que busquen lo que hizo Marie Curie, porque acá tampoco estamos en clase de historia por ahora. Fue todo un tema, porque bueno, hablando del premio Nobel, vamos a hablar de la familia Nobel, entonces. ya que empezó, claro. Sí. En aquella época había mucho machismo, demasiado. Entonces, el premio Nobel fue dado a Curie, ¿viste? Que es el esposo. ¿Bien? Y bueno, él fue el esposo de Curie y le querían dar a él el premio Nobel. Y él dijo, no, a mí no me lo van a dar, ¿viste? Porque Marie Curie fue la que hizo todo. Ella que trabajó en... Todo. Es más, ¿vos sabés por qué se llama plutonio? No sé. Porque ella es polaca, ella viene de Polonia, ¿viste? Y en ese punto Rusia estaba muy mal con Polonia, ¿viste? Siempre estuvieron mal. Sí. Entonces, ella dijo, el primer elemento que yo descubra, le voy a poner Polonia. Y quedó ahí. ¿Viste? Incluso los rusos escupían el nombre de Marie Curie, todo eso. Hasta que descubrió el plutonio. Mira la historia, ¿no? Sí, y ahora los rusos la tienen bien adentro. Ahora, después de tanto tiempo ahí, ahora... tienen tantos giganucleares gracias ¿A quién? al plutonio, al uranio. Imagine, contradicciones históricas, ¿no? Sí, tal cual. Todo importante. Bueno, el premio Nobel es un premio dedicado a varias carreras, ¿no? O sea, muchas carreras. Pero, ¿vos sabés lo que es física dura? Ciencia dura. No. El núcleo duro, ¿eso qué quiere decir? Hay muy poca ciencia dura dentro del premio Nobel. Creo que son 5. ¿Sí? Mira, no. Fisiología. ¿Sí? Medicina. Que también tiene fisiología. Después física, ¿sí? Después había uno que era física, después no me acuerdo qué otra. Química, quizás. Capaz que sí, y no me acuerdo qué otra. Esos son 5, ¿sí? De las ciencias duras de los premios Nobel. Y uno dice, pero si hay premio Nobel de economía, hay premio Nobel de... Bueno, pero es que no son ciencia dura, ¿sí? Se consideran ciencia dura. La matemática es una ciencia dura, ¿sí? No tiene premio Nobel. Tiene otro premio, ¿sí? Equivalente al Nobel, pero no tiene premio Nobel. ¿Sabes por qué? No hago la mínima idea. Por el puterío que había en el premio Nobel. Fue un problema de espalda. Miré. Se ve que una mina se metió con un científico que estaba casado, que también estaba muy con el tema de a quién se le dedicaba los premios Nobel. El tipo era matemático.
Entonces Oh, boludo. condenó a toda la matemática en toda la Qué, historia que no tenga premio Nobel. qué chisme histórico ahora, ¿no? Qué cosa buena. Buscalo Qué cosa después, ¿por buena. qué la matemática no tiene premio Nobel? Es muy raro, pero bueno, se cree principalmente que que fue un problema justamente de falta, ¿no? Qué problema, ¿no? Qué algo raro, rarísimo. Sí, sí, la verdad que bastante complicado. ¿Conoces algo de la familia Nobel? No, peor que no conozco. Bueno, la familia Nobel eh, creó algo que es fantástico, que fue la nitroglicerina. Nitroglicerina. Sí, la nitroglicerina es un explosivo líquido, ¿sí? No sé si escuchas hablar. Sí, Pero eh, era muy inestable, ¿sí? Pero gracias a justamente el tema, tenemos uranio, plutonio radioactivo, son isótopos y podemos hacer centrales nucleares, ¿sí? ¿Qué pasa? El ser humano es maquiavélico, hace bomba atómica. bomba, claro. Entonces, la idea de Nobel, y gracias a él, ¿sí? Es que gracias a la nitroglicerina, ¿sí? Se crearon muchos túneles, mucho avance en la construcción, ¿sí? Y hubo una vez en una de sus fábricas de nitroglicerina que los trabajadores trabajaban en esos tarugos, ¿viste? Que tienen tipo... En una silla que tenía solamente una pata, Ah, sí, 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 sí. ¿viste? Sí, sí. Pero que tenía solamente una pata, Sí, sí, sí. ¿sí? No podía tener cuatro. ¿Por qué? Porque el tipo no se podía dormir. Claro, Hay pues, que equilibrar ahí. y boludo, una fábrica de nitroglicerina explota todo. Y la fábrica explotó, ¿viste? Se durmieron igual. Y Alfred Nobel murió, ¿sí? Y la esposa de él, ¿sí? Vio la noticia y dijo, el mercader de la muerte ha muerto, ¿sí? Porque lo relacionaron con la nitroglicerina con el tema de que la gente usaba la nitroglicerina para el mal, pero él no tenía nada que ver, ¿sí? Entonces la mujer investigó muchísimos elementos, encontró unas algas chinas o japonesas que le daban una estructura a la nitroglicerina mucho más pastosa, mucho más estable, y se inventó el C4. Ahí. De ahí viene el C4. Viste que ahora en la guerra de Rusia-Ucrania hay algunos soldados, por así decirlo, que usan como una plastilina para prender fuego. Ah, sí, ya vi eso. Bueno, eso es C4. O sea, vos la podés prender fuego, ¿sí? Y no te va a pasar nada. Cosa ¿sí? buena. Pero si le das una explosión secundaria, te explota Exacto, todo. se acabó todo ¿sí? ahí junto. O sea, le dio una estabilidad tremenda, ¿sí? Y también dio un fondo increíblemente grande, ¿sí? Para los premios Nobel. Por eso los premios Nobel. se llaman Nobel. Claro, el nombre viene de ahí. ¿sí? Bueno, ¿algún otro tema que querés tocar? Mira, temas hablamos un montón y fueron un montón. Cada tema puede abrir un episodio acá y Sí, hablar fueron de. muy superficiales, pero bueno, Fueron ratitos nomás y así estoy satisfecho de perfecto. hablar con vos. Fue increíble hablar todos sobre esos temas. No más que superficial, pero hablamos de todos los temas y estoy feliz. La verdad, Isa, fue un placer completo hablar con vos hoy. Dale, como última pregunta, que no está relacionado a la ciencia ni nada. Ahora estoy pensando que te quería preguntar otra cosa, pero bueno, Bueno, después vamos a ver si se me claro. sale. O sea, sí, lo recuerdo. ¿Tuviste alguna vez una actividad paranormal? Algo que vos decís, miedito. Que yo me acuerdo, ¿no? Paranormal de algo que no es humano y cosas así. No, yo digo, a ver, puede haber un fantasma o un No, ruido. Nunca te pasó nada. no, no, no. No que yo recuerde, no que yo recuerde así. Quizás Claro. una vida extraterrestre me llevó y traje de nuevo, pero no recuerdo. Mi papá sí, tuvo una, un tema ¿Podemos ahí. saber algo?
Claro, fue como. Tenía ahí los 16 años más o menos, estaba en la calle, a la noche, ahí 2 de la madrugada, y estaba caminando, saliendo de una fiesta, de una joda, y bueno, estaba caminando, y se vio ahí un caballo, algo así, un animal de 4 patas normal, y bueno, empezó un caballo, nomás, fue caminando, 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 hasta que el caballo le miró, y cuando le miró no tenía cabeza de caballo, no tenía cabeza de caballo, tenía cabeza de otra cosa, y entonces y le miró y dije, pues se cuentan, nos cuenta yo y mis hermanas, cuenta Ojo con que el caballo, ¿eh? miró así y los dos se miraron y él fue saliendo así claro, con miedo, fue saliendo y el caballo solamente salió y fue para casa, pues salió, sumió en la noche. Bueno, a ver, yo dije que yo soy agnóstico, ¿sí? Pero para negar algo hay que saber de las cosas. Completamente. O sea, yo no puedo decir la Tierra es plana y me quedo tan gordo, ¿no? Es plana porque es plana. Es plana porque sí, ¿sí? Entonces, ¿por qué la figura del caballo? Y principalmente caballos rojos, ¿sí? O cabra da mucho miedo. Y no estamos hablando de el diablo, sino de uno de sus uno de sus principales, ¿cómo sería? Principales guerreros, ¿sí? Figuras ahí Figura principales. que es Baal. Imagine. Sí. Baal es uno de los demonios más grandes que hay. Se supone que hubo dos posesiones por Baal. Que una fue Emily Rose, que murió. Y otra fue una tal Kalina, que murió también. ¿Viste? O sea, cualquier cosa que tal. Relacionada. Yo no creo. Yo no creo, solo estoy hablando acá. Solamente hablo porque para negar algo hay que saber las cosas. ¿Sí? Es verdad. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, espero que te haya gustado. Claro, fue increíble, como dije, fue un placer estar aquí. Se inscribe en el canal y bueno, ahí con el dedito para arriba. Eso también es importante, nadie tiene la verdad única. O sea, completamente. La verdad es que dejen en los comentarios qué piensan y todo eso. Sí, comentemos, charlemos. Bueno, un saludo enorme. A nosotros.